Bueno, arrancamos. ¿Y qué falta? Compartir pantalla. Compartir pantalla. Bueno. Espera que ordeno acá. Quizás esto yo un poquito más para allá. Disculpen que estamos ordenando un poco el escritorio. Bueno, a ver. Escuchan las puteadas. Perdón. Ahí va. Bueno, a ver. Lo que preguntaría, a ver, como para que vayamos entre todos charlando, ¿qué se entiende como un trabajo en serie en fotografía, no? ¿Y por qué quizás no es una disciplina habitual dentro de la pintura? Esa sería como la primera pregunta, a ver qué se les ocurre o qué quieren ir opinando. Bueno, a ver, no hay... la verdad que para esta charla he buscado en internet, por muchos lugares, cómo se define un trabajo en serie en fotografía, aunque les parezca increíble, pero siempre he trabajado en serie, pero jamás me he molestado en averiguar cuáles son los elementos que definen una serie o qué significa trabajar en serie, sino que he trabajado en series, pero sin saber realmente qué lo estaba haciendo. No hay elementos que puedan definir concretamente lo que significa trabajar en una serie. Sí, vamos a ver muchas cosas que tienen las series en común, pero no tenemos, digamos, una característica totalmente marcada, o sea que es bastante libre. Ahora vamos a ir de a poquito desarrollando lo que es trabajar en serie, que yo lo que más les voy a poder transmitir es mi experiencia, ¿sí? Sí podemos ver que la mayoría de las obras de muchísimos fotógrafos, el trabajo en serie se nota en el transcurso de toda su obra. Si bien hay algunos fotógrafos que no trabajan en serie, sino que siempre suelen trabajar sobre un mismo tema, como puede ser un fotógrafo como Chema Mados, o alguno que vimos en charlas anteriores, como Jerry Usman, que suelen trabajar sobre una misma temática y toda su obra es como una gran serie, de alguna forma. Pero a veces un fotógrafo quiere contar temas muy específicos, o se le ocurre una idea, o quiere desarrollar un suceso, y elige la serie como una forma también de concretar una idea y darle un principio y darle un final, ¿no? A veces, si uno va acumulando fotos, armando su portfolio, por así decirlo, siente que no termina el proceso, ¿no? Es como que uno lo empieza, va construyendo las imágenes, pero no se concreta el final, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas más interesantes de la serie, que tiene un inicio, obviamente, que siempre es el más fácil, ¿no? Arrancar con una serie siempre parece sencillo, pero en el transcurso que uno la va realizando, van surgiendo las dudas, nos vamos conociendo también como artistas, en medida que también nos limitamos en el sentido de decir, bueno, voy a hacer una serie que se componga de tanta cantidad de imágenes que exprese esta idea, este concepto, o que retrate un determinado espacio, o que retrate la vida de un sujeto. O sea, hay varios temas que pueden abarcar una serie. Bueno. Perdón, acá Mariela dice un conjunto de fotos relacionadas entre sí con un relato. Sí, es una, digamos, una forma de la serie de expresar una narrativa visual, sí, pero no siempre hay un relato, ahora lo vamos a ver, pero sí, es un conjunto de fotos relacionadas entre sí con muchos atributos que comparten, ¿sí? Como puede ser, no sé, en este caso, estas primeras fotos que ponemos acá en la primera placa,
si bien lo podemos entender como una serie, es más una secuencia, es de un fotógrafo americano muy conocido, que se llama Duane Mike, no sé si es Michaels, bueno, no sé cómo se dirá, disculpen. Tiene un trabajo muy interesante, tanto de series y sobre todo de secuencias, ¿sí? Nosotros miramos estas primeras placas, lo que vemos es un instante en donde dos personas se enfrentan, ¿no? Entonces también me pareció interesante hablar no solamente de series, sino de secuencias, ¿no? Bueno, voy a ir a la próxima placa, después vuelvo. Acá vemos otras secuencias del mismo autor. Estamos hablando de un fotógrafo de los años 60, 70, que sigue trabajando en la actualidad. Ya es un hombre grande, pero tiene una obra muy extensa. Y acá arrancamos con una de sus series más conocidas, que él retrató la ciudad de Nueva York al desnudo, ¿sí? O sea, vacía. Se inspiró en el trabajo de un fotógrafo muy conocido, que se llama Eugene Archet, lo deben conocer muchos, que hizo muchísimas fotografías a principios de siglo en un París también totalmente desierto. Y uno mira estas fotos y por qué las podríamos entender como que forman parte de una serie. Esa es una pregunta que le hago a todos. Ahí, si vamos un poquito también descifrando entre todos qué sería trabajar en serie, ¿no? ¿Qué es lo que elige este autor para entender todo este conjunto de imágenes, que son muchas? Yo elegí solamente las que más me gustaron. ¿Por qué él lo entiende como una serie? Acá Diana dice por el blanco y negro, José que no haya personas, Walter vacío, Pablo tiene la ausencia. Tienen algo en común, sí, la ausencia. Yo creo que acá parte la idea principal del fotógrafo, que es retratar una ciudad vacía. ¿Por qué también este autor elige este concepto? Porque retratar un Nueva York vacío contradecía en aquel momento la idea de una cosmopolita triunfadora, digamos. Si nosotros pensamos en Nueva York, pensaríamos en una ciudad con mucho movimiento, con mucha gente. En cambio, este fotógrafo quiso mostrar lo contrario, entonces fue chocante en ese momento. Es como que nosotros ahora nos fuéramos a pleno mediodía al Obelisco y lo retratáramos vacío, ¿no? Entonces se logra. Creo que la mayoría de los fotógrafos buscamos tener un impacto con nuestras imágenes y creo que ese fue el concepto, la idea principal del desarrollo de esta serie. Pero también empezamos a ver atributos fotográficos, ¿sí?, que tienen que ver, obviamente, por la época que está hecho esto, está hecho en blanco y negro, pero si empezamos a mirar, vamos a ver que no eligió cualquier lugar que esté vacío, sino que también eligió lugares donde típicamente tiene que haber gente, ¿sí? Acá pareciera ser un lavadero eso, y que llama la atención que este lugar no tenga movimiento, ¿no? Este es como una especie de despensa, almacén o, no sé, parece una carnicería, ¿no? Pero acá hay muchas respuestas. La lectura inversa, Dani Selener. Acá Alejandro. Para que estaba leyendo eso. No es que empieza acá. Ah, perdón, pero espera. Me quedo con este y leo los de arriba. La lectura inversa a la lógica que espera nuestro cerebro. Sí, es un poco lo inesperado que aparece en una imagen que uno habitualmente espera que en una imagen como esta haya gente, ¿no? Después veo más abandono de espacios, Daniel, perdón que había uno más arriba, mismos elementos repetitivos. Sí, esa es una característica en general de la serie, que es ir reafirmando nuestra idea, nuestro concepto
en varias imágenes. ¿Esto por qué? Porque quizás en una foto no logramos expresar al 100% nuestra idea principal de que lo que queremos transmitir en una... lo que queremos transmitir en nuestro trabajo, y necesitamos de alguna forma varias imágenes que le den un cuerpo mayor a la obra. Si uno piensa a veces en una serie, también valen sus fotos individuales, pero se genera una sensación en el espectador mucho mayor al terminar de ver la serie, que esa misma sensación es muy difícil tenerla en una sola fotografía. Eso es muy característico en la fotografía, que yo había hecho también esa pregunta al principio de por qué la pintura, no sé, quizás alguien lo respondió y yo no lo vi, por qué la pintura no se trabaja en series. Primero porque es mucho más difícil pintar 20 cuadros de un mismo tema, generalmente no es característico de la pintura. Y es más fácil, es más sencillo, en alguna forma, poder hacerlo a través de fotografías. Bueno, a ver, acá tengo, es una mirada distinta a algo común, de Pablo. Coincido, veo más abandono, como si algo pasó que dejaron todo así como estaba. Bueno, los espacios que retrata el fotógrafo son espacios bastante comunes de la vida diaria, ¿no? No son esos típicos paisajes de esta ciudad, sino que también elige, de alguna forma, representar esa ciudad tan importante desde lo ordinario de la vida diaria. Bueno, acá aparecen otras secuencias. Sí, tiene muchísimas secuencias, les recomiendo mucho conocer el trabajo de él. Eh, bueno, y acá a veces cuando presento la obra de un fotógrafo, me gusta sacar extractos de conversaciones que tiene generalmente en entrevistas. Y acá dice, la realidad no me interesa en absoluto, prefiero vivir en un mundo irreal, me parece más estimulante. Es un fotógrafo que se jacta de no tener jamás la cámara encima y que no le gustan las instantáneas. A mí, acá dice, a mí sobre todo me interesan las emociones y los sueños. ¿Sí? Sería un poco más surrealista. Bienvenido. Bueno, estas fotos me parecieron súper interesantes, que es... bueno, acá se llama Grandpa Goes to Heaven. Está buenísima la secuencia. Y no es tan típico la secuencia en fotografía en fija, sí en cinematografía. Por eso también dicen que es uno de los grandes directores de fotografía, Van. La serie que tiene, sí, la vi, la de los espejos de una mujer que está retratada, están buenísimos. Bueno, perdón, antes de entrar acá, yo quería, perdón que voy para atrás, disculpen mi desprolijidad, pero me quedó un texto que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Como para ir conceptualizando lo que es un trabajo en serie. Bueno, en fotografía tenemos la costumbre de realizar obras múltiples bajo el nombre de serie o secuencia. Esto si es que el artista considera que el tema exige más de una imagen. Bueno, si alguno tiene hecho alguna serie por ahí y quiere comentarme cómo la tituló, cuántas fotos tiene, bueno, o si ya ha trabajado en series, estaría bueno ahí que vayan poniendo sus comentarios. El término serie hace referencia o sugiere la existencia de una sucesión, de una cadena o una progresión de imágenes que en conjunto desarrollan una idea, narran una historia o presentan una propuesta de manera muy evidente o con algún reto de por medio. O sea, muchas veces la misma serie presenta un reto para el fotógrafo, ¿sí? Uno se pone un límite de lo que va a fotografiar, ¿no? A veces es eso
una serie, pero en general siempre es una propuesta narrativa o el desarrollo de una idea, un concepto, para que el observador deduzca con mayor o menor dificultad lo que el autor plantea. Bueno, generalmente el uso de series facilita la construcción de narraciones gráficas mediante la construcción, y esto es importante, que era lo que yo hablaba más al principio, de un inicio, un desarrollo y un desenlace o conclusión. Si nosotros trabajamos en secuencias, ¿sí? Como las que veíamos antes como la muerte del abuelo que sale por la ventana, o la que decían, que no la mostré yo, que es la del espejo, o la de una niña sentada con un parchero atrás que de repente se convierte en una persona, si alguna de esas fotos no está dentro de esa secuencia, la misma secuencia no se entiende. Entonces, hay muchas series o secuencias que tienen un orden en cómo se presenta la imagen porque tienen una narrativa muy ordenada de cuál es el inicio, cuál es el desenlace y cuál es el final. Pero hay muchas series que trabajan el desarrollo de un concepto, de una idea, que no tienen ni principio ni final, sino que todas esas fotos, aunque se vean de atrás para adelante, o desde el medio, ¿sí? para atrás o para... van a hacer que la serie funcione de la misma forma. En líneas generales, pensando en mis trabajos, nunca las he entendido como un inicio y un final, sino que fui generando fotos que vayan construyendo la serie, pero sin esa línea de tiempo, por así decirlo. Pero si trabajamos más con secuencias, sí, es fundamental, porque si no hay una foto, el trabajo se cae, ¿sí? Bueno, bien, ahora vamos a ver otra serie muy conocida. Arranca un poco el trabajo de series, más de autores un poquito más por los años 60, 70, y acá arrancamos con una de las series en fotografía quizás más conocidas, que es de Cindy Sherman, que bueno, esta serie está hecha ya llegando a los años 80. Es una serie de 84 fotografías que no tienen título, sino que tienen número, cada una de las fotos en un número, y son autorretratos de esta fotógrafa americana, muy importante en la historia de la fotografía. Y le vamos a ver la capacidad que tuvo esta fotógrafa de generar tantos autorretratos, donde al principio, quizás si uno no conoce estas series, le va a costar un poco darse cuenta que siempre es la misma persona en el transcurso de estas 84 fotos, ¿no? Bueno, esta es la foto 21. Bueno, esta serie tiene un lenguaje visual de cine bastante importante. Ella le gustaba mucho el cine de Hitchcock, y bueno, muchas de estas imágenes hacen una referencia a la obra de él. Digo, respecto a la estética, también tiene un desarrollo bastante importante de la imagen de la mujer que se representaba en el cine, entonces creo que es bastante crítica en ese sentido. Bueno, esta es la foto 35, la foto 2, esta parece Brigitte Bardot. Acá prácticamente parecen dos personas totalmente distintas, ¿no? Bueno, acá José dice la serie que tiene con... Ah, bueno, eso ya leí de Pablo. Hay varias formas de serie: secuencia temporal, ensayo, colección. Sí. Uy, me quedó mal
puesta la imagen. Bueno, muchas de estas fotos de esta serie tienen una puesta en escena que no es digamos, uno de los fotógrafos, si bien es muy importante el trabajo de ella, pero también aproximadamente por la misma época aparecían grandes maestros del armado, de las puestas en escena, como Philip Lorca y Corsia o Jeff Wall. ¿Sí? Muchos lo deben conocer, la obra de ellos es impresionante. También un poco el trabajo de los fotógrafos también empieza a ser mucho más cinematográfico por esta época, entonces sería difícil pensar, salvo que se fuera una película documental, que no hubiera puestas en escena, ¿no? Bueno, siguiendo un poco el trabajo en serie, la verdad que hay muchísimos fotógrafos, es bastante infinita la cantidad de trabajos que uno puede mostrar. Pero acá me pareció, siguiendo un poco la línea de Cindy, hay una fotógrafa también americana, se llama Laura Simos, que me pareció muy interesante su trabajo, porque trabajó en casitas de muñeca. Tiene una obra bastante importante, yo creo que en algún lado puse la página de ella, no sé si, pero bueno, si la buscan en internet la encuentran enseguida. Y es bastante interesante también lo que ella pudo expresar a través de una casita de muñecas, esta serie que se llama Early Colors Interiors. Bueno, disculpen, no es muy bueno mi inglés. Bueno, acá hay una imagen de el detrás de escena de su trabajo. Tiene muchísimas series. Y ahora vamos a hablar otra que son de muñecas. Ahí sigo con la misma temática. Y esta, que es muy interesante porque ella le fue poniendo piernas a un montón de objetos. A mí me pareció muy interesante. También la iluminación que tienen es muy teatral. Perdón. Sí. Y esas son todas piernas de muñecos, ¿no? A veces, viendo la obra de ella, digo, con qué pocas herramientas un fotógrafo puede construir su obra, ¿no? Muy, muy sencillo el trabajo de ella y contundente. Hay varias con pistolas. Bueno, acá hay una con un inodoro. Eh, bueno, quizás de la serie de ella, esta es una de las que más me gustó. Quizás porque ahora estoy planificando una serie con maniquíes. eh, Ella se llama The Love Doll. Y la verdad que está súper interesante cómo ese mismo maniquí lo va situando en diferentes escenarios, ¿no? De la vida cotidiana. Bueno, ok. Acá voy a referir a algunos puntos también que tiene que tener una serie. Ahí me quedó algo mal armado, perdón. Me quedó algo mal ordenado en la placa. Bueno, a ver. eh, no, cuando uno trabaja en una serie, hay muchas cosas que tiene que tener en cuenta porque ya de por sí tenemos que tener ciertos atributos. Esto pongo entre paréntesis porque puede haber series que no le den, digamos, que no se hagan de esta misma forma y funcionen también. O sea, este es quizás un consejo más basado en mi propia experiencia, ¿sí? Bueno, a ver, uno de los puntos principales que tiene que tener características en común entre todas las fotos es el punto de vista, ¿sí? ¿Dónde vamos a situar la cámara?
No es porque entre una foto y otra no se pueda variar el punto de vista. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno elabora una serie, ¿no? Y esa serie está compuesta por siempre miradas desde puntos de vista distintos, muchas veces va a confundir al espectador y digamos, no le vamos a dar como un concepto más grupal a la serie, sino que la serie va a tener fotos individuales, pero va a costar visualmente poder unificar una mirada, ¿sí? Entonces ese punto de vista está marcado también por la distancia que yo tengo de la cámara al sujeto o al objeto. Y eso está relacionado con la distancia focal y con qué tipo de encuadre voy a tener, qué tipo de recorte y cómo voy a manejar mi perspectiva según el punto de vista, qué ángulo voy a tener y qué plano voy a construir. O sea que si uno piensa en la parte más básica de armar la escena de cada una de las fotos que forman mi serie, este sería uno de los puntos más importantes. Bueno, ¿dónde va la cámara? ¿No? Y cómo eso es importante ir reproduciéndolo de forma similar en el recorrido de toda la serie. Inclusive ahora vamos a ver unas fotos de un artista japonés que mantiene toda una serie desde 3 puntos de vista y va reproduciendo toda su serie, pero siempre variando los puntos de vista en 3 posiciones aproximadamente, ¿sí? Digo, a veces me pasa, trabajando con muchos fotógrafos, que veo series con mucha discontinuidad desde el punto de vista. O sea, no sé, una foto sacada con un super angular, qué sé yo, un 18 milímetros, y de repente una foto con un 50, y de repente una foto con un 85. Y de alguna forma es importante transmitir desde qué distancia estamos mirando, ¿sí? De repente vamos a tener una impresión muy distinta con un angular que con un teleobjetivo. Entonces a veces unificar tantas distancias focales, tantos puntos de vista, hacen que la serie en algún sentido empiece a caerse, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, tenemos varias, así que voy a hablar de a poquito de cada una, es el tipo de luz. Normalmente una serie, el fotógrafo elige qué tipo de atmósfera lumínica va a tener la serie. Por ejemplo, vamos a suponer que yo elijo trabajar con arquitectura, ¿no? Quiero hacer una serie de arquitectura que se base en, no sé, retratar determinadas formas, ¿sí? Que a mí me gusten, o determinados, no sé, una serie que pueda ser de edificios antiguos, por así decir, un tema sencillo. Bueno, quizás si esa serie tiene fotos con un día nublado y de repente tiene un día soleado, empieza a quedar rara, ¿no? Entonces muchas veces uno define básicamente si va a trabajar con una luz más difusa o con una luz dura. Y ese tipo de luz a veces es importante que se vaya reproduciendo en el conjunto de todas las fotos, ¿sí? O sea, tenemos que pensar mucho en el tipo de iluminación y que se vaya reproduciendo en algún sentido. Bueno, otro punto, el punto 3, tiempo que transcurre la toma y época. Bueno, el tiempo en que transcurre la toma fundamental es a qué hora voy a realizar las fotos de la serie. Puedo hacer que el horario sea nocturno, que sea crepuscular, que sea de tarde, que sea de mañana, pero muchas veces cuando esos horarios son muy variados, muchas veces no queda bien la serie. Entonces a veces es importante elegir en el tiempo, ¿sí?, en que voy a realizar la serie. A mí, por ejemplo, en general me gusta que sea de madrugada, me parece que es un horario mucho más onírico o más fuera de libreto, por así decirlo, ¿no? Donde pueden transcurrir cosas que se escapan un poco de la vida diaria, lo que transcurre en el día. Época. Esto tiene que ver más con la puesta en escena. Entonces uno puede decidir que su serie retrate una época
como si fuera una película, ¿no? ¿En qué año, en dónde la voy a situar? Y está relacionado esa época a los elementos, a los objetos que forman parte de la imagen. No sé, si hoy si hago una serie con personas con celulares, le estoy encuadrando en una época. Entonces muchas veces lo de la época está relacionado a la dirección de arte, ¿sí? Al vestuario, al tipo de locación. Estoy pensando en una puesta en escena, ¿sí? Otro punto es la estética del color y el contraste. Dentro de la estética del color también puede entrar el blanco y negro. ¿Y qué tipo de contraste voy a tener? ¿Sí? Ese tipo de contraste tiene que ver también un poco con la dramatización que vamos a tener de la serie, ¿sí? Si vamos a trabajar con una escala de grises abundante o al contrario, le vamos a dar mucho más ritmo a través de altos contrastes. Bueno, otro punto es la nitidez relacionada con el enfoque, la profundidad de campo y la textura. Muchas veces en la elaboración de una serie, uno, digamos, si trabaja desde un punto de vista similar, con una distancia focal, también tiene que elegir aproximadamente un diafragma, que es el que me va a enfocar o me va a desenfocar la imagen. Entonces, a veces en una serie uno no piensa eso y no queda bien. Siempre le pongo entre paréntesis porque se puede trabajar de muchas formas una serie, pero a mí me gusta que haya una coherencia con la profundidad de campo, ¿sí? Que tienen todas las fotos, ¿sí? En el caso, qué sé yo, uno haga, no sé, fotos de paisajes, trabajará con una profundidad de campo y de repente con retratos otras, pero si trabajo con retratos, si trabajo una profundidad de campo muy acotada, no quedaría bien un retrato de repente, hablo en términos de configuración de cámara, con un diafragma 2.0 y de repente otra foto con un diafragma 11. Quedaría raro, ¿no? Entonces ese es otro atributo fotográfico importante. Soporte y técnica de toma. La técnica de toma nos interesa mucho a los fotógrafos fundamentalmente, y cuando uno hace una presentación de una serie, también es importante de qué forma está hecha esa serie y el soporte. El soporte se refiere a soporte digital, soporte en película, digamos, con qué cámara lo hicimos, ¿sí? Toda la parte técnica es importante, porque en líneas generales, si uno va a vender obra, se tiene que aclarar cómo está hecha esa fotografía, y al mundo del arte, y sobre todo como fotógrafos, siempre nos interesa mucho cómo está hecha técnicamente esa foto, ¿sí? Bueno, otro aspecto es el aspecto compositivo que va a tener la serie. ¿Qué tipo de composición vamos a armar? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué fondos vamos a tener en las imágenes? Si vamos a trabajar con fondos claros, con fondos oscuros, con fondos sencillos, una imagen mucho más cargada en su composición. ¿Qué diseño va a tener y qué recorrido visual? ¿Sí? Es ponerse a hablar específicamente de composición, por eso que lo nombro como otro tema importante. De repente, en una serie, un aspecto compositivo puede llegar a ser qué cantidad de personas van a estar en el cuadro, ¿sí? Qué cantidad de elementos van a estar en el cuadro. Y también, en relación a esa composición, uno va estableciendo también un recorrido visual, no solamente de cada una de las imágenes, sino también de la serie en su totalidad, ¿sí? Bueno, perdón, son muchos temas, puede ser que resulte un poco pesado, pero bueno, los puse todos juntos, quizás los tenía que haber puesto más por separado. Bueno, en cualquier serie uno elige qué va a fotografiar, ¿sí? Si es un sujeto, si son varios sujetos, si es un grupo o si son objetos. Y esto también es importante que de alguna forma se reproduzca en todas las fotos de la serie, ¿sí?
Bueno, otro punto son las emociones o las expresiones a evocar. Esto también tiene que ver más muchas veces con una puesta en escena, pero cuando yo dirijo, por ejemplo, un actor cuando estoy haciendo una serie, también pienso en qué expresiones va a tener o qué emociones quiere transmitir, ¿no? También está relacionado a qué emoción no solamente vamos a tener con los actores que vamos a trabajar, perdón, sino también qué emociones vamos a despertar en nuestros espectadores, ¿sí? Bueno, punto 10, la narrativa, ¿sí? El discurso, qué idea vamos a tener, si nuestra serie va a relatar una historia, un suceso, si va a tener un concepto, ¿sí? Esta es como la parte más principal de cualquier serie, ¿no? Si va a contar una historia, ¿sí? ¿Qué discurso va a tener? ¿Cuál va a ser dentro de esa historia que me va a contar el fotógrafo? ¿Cuál es la posición que tiene el fotógrafo con esa historia que nos quiere contar? Desde un plano más conceptual, también hay muchísimas series que no aguardan una historia, sino que desarrollan un concepto o una idea, y muchas series desarrollan una historia, ¿sí? Bueno, género, esto en general tiene que ver con de qué género va a ser mi serie. La serie puede ser documental, puede ser surrealista, puede ser de fantasía o de ciencia ficción. Y otro punto es qué intención va a tener el fotógrafo en la serie y cómo lo va a dramatizar esa intención, ¿no? Bueno, son varias cosas a tener en cuenta en una serie. Yo, desde mi experiencia personal, digamos, todos estos ítems que fui poniendo, que se me fueron también ocurriendo también para la charla, son cosas que no las tenía de esta forma numeradas, pero siempre las tuve en cuenta, pero más por una cuestión de sentido común, ¿sí? Que uno también como fotógrafo va viendo cómo retratar, ¿sí? Su historia, ¿sí? Su concepto, y va teniendo también una idea de que las fotos van, de alguna forma, coincidiendo en armar su serie. No es que para armar una serie tenemos que estar con este machete viendo que todo esto coincida, ¿no? También hay que dejarse llevar un poco por el instinto, por lo que nos parece, ¿sí? Bueno. Bueno. Cuerpo de serie. A ver, esto tiene que ver, en líneas generales, en cómo se materializa la serie, no lo que hablamos anteriormente. ¿Cuál va a ser la serie en concreto, no? Bueno, a ver, la cantidad de fotos que puede tener una serie. Normalmente, porque puede haber gente que a 3 fotos la llame serie, yo no coincido con eso, pero cuando la cantidad es igual o mayor a 5, en el ámbito hoy, por ejemplo, de la mayoría de los concursos de fotografía que requieren que los fotógrafos presenten series, están pidiendo un mínimo de 5. Para mí una serie realmente se construye a partir de 10, pero si uno hace un análisis de la mayoría de los concursos del mundo, ya están pidiendo series de 5 fotos. Obviamente, para mí es un número chico, pero podríamos arrancar como sería el mínimo. Hay series como la que habíamos de Cindy Sherman que tienen 84 fotos, que a mí me parece que mismo ella en un momento habla que ya ahí el fotógrafo se empieza a repetir en su concepto, ¿no? Entonces, cuando ya una serie tiene demasiadas fotos, se empieza a ser repetitiva, no siempre, pero hasta aburrida. Entonces, a veces, para mí, estar cerca de las 10 a 20 fotografías me parece que es un número interesante para retratar nuestra idea, nuestro concepto, nuestra historia en la serie. Si el fotógrafo, para mí, en las 10 primeras fotos no logra el impacto, la serie no funcionó, está mal hecha. Por eso digo que a veces veo series de 30, 40 fotos y pasan a ser pesadas, repetitivas, inclusive muy aburridas para el espectador. O sea, yo prefiero
10 fotos contundentes, o 12, por así decirlo, perdón que los mareo con los números y tanto, que demasiadas fotografías de un mismo tema. Para mí, si el fotógrafo no logra en esas primeras 10 fotos decir lo que tiene que decir, la serie lamentablemente no funciona, no se necesita 20, con 10 es un número interesante, ¿está bien? Bueno, perdón que los mareo con los números. Bueno, esto es que tiene que ver con el cuerpo de serie, entonces el punto principal es la cantidad de fotos, la técnica utilizada, el soporte, que es lo que le van a pedir en cualquier lado que presenten un trabajo, un texto descriptivo. A mí, en líneas generales, me gustan las series que tienen poco texto, ¿sí? Yo creo que el fotógrafo es mejor expresándose con imágenes que escribiendo, ¿sí? Por eso creo que el texto descriptivo, como mucho, tiene que ser media carilla de una hoja 4. No sé cuántas palabras son, creo que deben ser, no sé si son palabras o letras, pero no sé, habría que sacar el número de cuánto es media carilla, pero en líneas generales no aburran con el texto, sean concretos, ¿sí? Bueno, y otro punto, perdón, ahí me quedó doble 3, es la fecha de realización y el lugar donde estaba. Esto es lo mínimo que tiene que tener una serie. En el texto descriptivo, el fotógrafo se va a explayar, ¿sí? Con lo que quiso mostrar, cuál fue su concepto, cuál fue su idea, aunque en este punto hay muchísimos fotógrafos que pueden omitir un texto, ¿sí? En su serie y dejarlo abierto, ¿sí? Al espectador. Pero en líneas generales, la mayoría de las series suelen tener un pequeño texto que las describe, orientan, ¿sí? Al espectador. Bueno, aspectos más importantes de una serie. Bueno, a ver, esto es lo que yo pongo como en un orden, ¿sí? De prioridades, que es lo que a mí me parece que es importante de una serie. Primero, lo más importante de todo es la idea, el concepto o que la historia sean originales. ¿Por qué? Porque los artistas nos vamos repitiendo, ¿sí? Y muchas veces cansamos, aburrimos, ¿sí? Porque vamos reproduciendo algo que creemos que es original y no lo es. Entonces, en el mundo del arte, lo más importante es la idea. Hasta inclusive, si el desarrollo no está muy bien realizado y la idea es muy buena, la serie termina siendo muchas veces muy importante. O sea, mi consejo es que traten de buscar temas que sean realmente originales y que no estén realizados, ¿sí? Que no los encuentren similares a otros. Eso para mí es la clave más importante de una serie, ¿sí? La idea, ¿sí? Bueno, el segundo aspecto para mí, que es lo que de alguna forma también me hace entender que estoy frente a un buen artista, es la forma de realización y el profesionalismo. Esto no significa de hacer una división en el mundo de la fotografía entre profesionales y amateur, o sea, no va por ahí. El profesionalismo tiene que ver en la forma en que está realizada esa serie, ¿no? Eso tiene que ver con el tiempo en que un fotógrafo hace una serie, cómo la investiga, cómo de alguna forma se proyecta él mismo dentro de su serie, o sea, el grado de amor que le pone a su trabajo. Esto lo vemos en cualquier disciplina artística, ¿no? Nos puede no gustar, pero sí reconocer que hay un esfuerzo detrás, ¿sí? O sea, para mí ese es el segundo punto importante dentro de una serie. Otro punto es mantener el discurso o nexo entre todas las fotos de la serie. Inclusive cuando hay muchas diferencias estéticas entre foto y foto, si se mantiene el mismo discurso, para mí también es muy importante, ¿no? Bueno, cuarto punto, ¿cuál es la estética elegida? Esto también es muy importante, porque a veces, si una serie, vamos a suponer un caso atípico, no sé, una foto blanco y negro, otra foto color,
otra foto enfocada, otra foto desenfocada, otra foto movida, un plano de arriba. Bueno, le quita mucho continuidad, ¿sí?, a la lectura de toda la serie, ¿sí? Otro punto que me parece también es sinceridad y sensibilidad del artista. La sinceridad tiene que ver con el artista sincero, es el que uno siente que lo que hizo, lo hizo, no sé cómo explicarlo bien en palabras, pero el artista para mí sincero es el que es único, el que no se parece a nadie, el que realmente crea algo que es de él, ¿no? Ese es para mí el artista sincero. Está relacionado esto a la originalidad, ¿no? Pero puede ser una obra original, pero no sincera. También esa sinceridad tiene que ver con el tema que elige y cómo lo aborda, ¿no? A ver, Wilson, con los miles de fotógrafos y temas desarrollados desde que se creó la fotografía, como sabés, si sos original. Para mí es una repetición con diferentes puntos de vista o sujetos. Buen punto, Wilson. A ver, esto tiene que ver fundamentalmente también con el grado de conocimiento que uno tenga de la fotografía en general. De repente, si uno conoce mucha obra de fotógrafos, conoce la historia de la fotografía, puede situarse un poco, por así decirlo, en la cima de la montaña para conocer si realmente su obra es original o no está hecha. Obviamente que como es bastante extenso el recorrido de la fotografía, es muy difícil también pretender que el trabajo de uno sea 100% original y no tenga cierto parentesco con el de los otros. En esos casos, cuando muchas veces en las series un artista se inspira en la obra de otro, lo más sincero es que lo cuente, ¿sí?, que lo diga. Muchísimos, creo que todos los artistas somos la continuación de otro artista. Por lo cual, esa originalidad tiene que ver para mí más con la sinceridad del artista. ¿Sí? Que esa sinceridad es como que uno se da cuenta que si bien puede ser parecido a otro tema, es un tema que está abordado desde un punto de vista más sincero. Pero sí, es un tema, la originalidad en el mundo del arte bastante cuestionado, ¿sí? Pero yo creo que tiene que ver con el nivel de conocimiento que uno tiene, que mientras más conozca obras de otros artistas, más puede conocer si su obra es realmente original, ¿no? Bueno, otro aspecto muy importante de cualquier serie, que no lo hablamos, es cómo se va a comunicar, qué difusión va a tener la serie. Y ahí está una de las claves de cualquier obra, ¿sí?, de cualquier serie de un fotógrafo, es cómo la va a mostrar, dónde la va a mostrar, ¿sí?, en qué lugares, en qué tiempo va a hacer la difusión de su obra, porque puede tener un trabajo maravilloso y no lo conozca nadie, ¿sí? O sea que, nada, la difusión es un aspecto muy importante. Y otro aspecto que prima en una serie es el recorrido del artista. Esto tiene que ver porque quizás una serie de un artista desconocido, la primera serie tenga un impacto y la segunda serie tenga un impacto mayor. Y en medida que ese artista es más reconocido, sus series son más importantes, porque influye el recorrido del artista, el nombre y la experiencia que tiene en el medio para justamente construir una opinión sobre el espectador, ¿sí? El recorrido del artista me parece importante. No significa que un artista que recién arranca tenga una obra maravillosa mucho mejor que un artista que tiene 20 y no son importantes. Pero en la hora de mirar, ¿sí?, nosotros obviamente si vemos una obra de Van Gogh nos va a parecer ya por el nombre mucho más importante que un pintor desconocido. Entonces el nombre, el recorrido del artista influye enormemente en la apreciación de una serie, ¿sí? Bueno, a ver, Claudia, cada foto, aunque sea parecido a algo distinto, tiene
porque es lo que uno pone, y todos vemos los artistas que nos reflejamos. Sí, eso para mí tiene que ver con la sinceridad, ¿no? Que era este punto que yo hablaba, que cuando el artista hace algo sincero, está adentro de sus fotos, es un espejo, ¿sí? Bueno, acá elegí esta serie porque me pareció de las series que vengo viendo en este último tiempo, lo mejor que he visto. No significa que otras series que haya visto no hayan sido buenas, pero me pareció muy interesante en todo sentido, o sea, en el tema que eligió el fotógrafo, en cómo desarrolló esa serie, cuánto tiempo le llevó, cómo construyó cada una de sus fotos, cómo las iluminó, cómo trabajó los colores, cómo trabajó el contraste, cómo trabajó el punto de vista. Me parece excelente esta serie en todo sentido. Entonces yo la tomo, se la muestro como un ejemplo de una serie para mí muy buena, ¿sí? Lo pueden buscar, ahí les puse la dirección de la página web de Dennis Rub, que ganó uno de los premios de Sony en la categoría Retratos con esta serie, que se llama Unsung Heroes, que son todas mujeres que recibieron violencia, ¿sí? Tanto violencia del Estado como violencia doméstica, y que se animaron. Él fue buscando mujeres en los 5 continentes durante varios años y fue logrando toda una serie de fotos, y acá lo que vamos a ver de alguna forma es un resumen de esta serie, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la iluminación y los colores de esta foto, que de alguna forma, si bien la serie trata un tema muy documental, tiene una estética increíble, que a veces no estamos tan acostumbrados dentro de lo que es las series documentales, ¿no? Donde a veces vale más la idea que tuvo el fotógrafo que su realización. Para mí la realización es muy importante, y en este caso, ahora les muestro otra foto, está bien hecho. Bueno, en este caso hay una descripción de la serie. Él trabajó en, bueno, gente que estuvo desplazada en la guerra de Siria, en Colombia, acá dice que estuvo en 5 continentes, que trabajó con más de 100 personas, de que nosotros lo que vemos es una partecita chiquitita del trabajo, ¿no? Y cada una de estas fotos también tienen un texto que hace un breve relato de lo que pasó en cada una de todas estas personas, todas estas mujeres que él lo retrató, ¿no? Y me llamó la atención, la verdad que el trabajo de él me llamó la atención, en lo increíble del planteamiento de la iluminación, el fondo y las miradas, ¿no? Son muy sinceras. Inclusive acá, que también trabajó en exteriores, logró la misma iluminación que en un interior, ¿no? Notable, notable el trabajo de él. Y fuerte, ¿sí? Creo que ya, no me acuerdo si, tendría que haber puesto los textos de cada foto, disculpen, no tuve el tiempo necesario que necesitamos a veces para explicar cada foto. No me acuerdo dónde es esta persona. Sé que, nada, creo que me habían prendido fuego. Bueno, es muy fuerte el trabajo de él, pero tiene muchas más fotos de esta serie en su página, por eso que les puse la página para que lo vean. Perdón, acá preguntan si conoces el trabajo de Romina Recia. Sí, 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 sí. Conozco, creo que Romina estuvo ahora en uno de los Sonys con toda una serie de fotos con fondo negro, que ganó un premio, me parece. Creo que era Romina, sí. Sí, sí, conozco el trabajo de ella. Y Pablo dice que esta serie tiene escenificación. Sí, sí.
tiene una escenificación hermosa, es un tema muy difícil, muy bien abordado por el fotógrafo. Fíjense que, digamos, por ahora todos los personajes de él, perdón, ahí me iba otro fotógrafo, miran hacia cámara, ¿no? También las miradas de sus retratadas son muy sinceras. Bueno, esta es como para mí mostrar una serie, para mí muy, muy bien hecha, ¿sí? Bueno, cambiando un poco el tema, me voy a ir a un fotógrafo que se llama Ishima Kaoru, no sé si era así, que es japonés y desarrolla su obra en Tokio. Y se hizo muy famoso por toda esta serie de fotografías porque trabajó una idea, un concepto que era retratar actrices, modelos, en el lugar y con la ropa que les gustaría morirse. Esa fue la idea, bastante original. En este caso, Wilson, creo que es la primera vez que escucho una, una idea así. Y también está muy bueno para que veamos ciertos planteamientos estéticos que tiene la obra de este fotógrafo. Tiene muchas cosas interesantes, a mí me gustó mucho esta serie. Si nos fijamos, por ejemplo, la misma persona es retratada desde tres puntos de vista distintos, ¿no? Un punto de vista más aéreo, como la foto principal que tenemos acá a la derecha, y un punto de vista más alejado, ¿sí? Y otro punto de vista mucho más cercano. Igual ahora vamos a ver otras fotos, pero cada uno de los personajes que él elige lo sitúa en un espacio distinto y construye tres imágenes con tres puntos de vista distintos. Eso me pareció también muy original para una serie. En general, a veces abordamos un único punto de vista, ¿no? Bueno, en estas tres fotos podemos ver esto que les comentaba anteriormente, como en una primera foto le da un protagonismo al contexto donde está ubicado el sujeto y en los otros destaca su mirada y destaca también otro punto de vista más cercano del fotógrafo hacia el individuo, como podemos verlo acá. Y que cada una de las artistas que retrató en sus fotos eligieron con qué ropa se querían morir, ¿no? Entonces se lo conoce como el fotógrafo de las modelos y actrices muertas. Bueno, inclusive participaron diseñadores de ropa muy reconocidos en cada una de sus fotos. La idea básica de estas fotografías era mostrar a las modelos en su escenario ideal de muerte, mostrar cómo desearían morir. Me pareció un trabajo muy interesante, ¿no? Sobre todo, digamos, en la realización y en la idea, ¿no? Quizás uno a veces proyecta en la obra de otro fotógrafo una cierta simpatía, le gusta el trabajo. En este caso, a mí me gusta, no me produce tanta llegada como las fotografías que habíamos anterior del fotógrafo francés, pero reconozco un excelente manejo de la serie por parte del artista, ¿no? Las puestas en escena son brillantes. Y acá vuelve a pasar lo que pasaba en las fotos anteriores, tres puntos de vista para la misma escena. Eso también me parece muy original. Fíjense que de alguna forma esta foto muestra una mirada más de espectador, ¿sí? Y en estas dos ya estamos mucho más cerca de nuestro sujeto, ¿no? Y también esa posición al ras del piso, la cámara,
también da una sensación muy distinta a esta foto, ¿no? O sea, cómo un fotógrafo puede contar una historia con estos 3 puntos de vista y ir reproduciéndolos en cada una de las fotos de la serie. Muy interesante. A mí me da la sensación que está como aplastada esta mujer acá. Está, inclusive fíjense en la estética, ¿no? Lograr que este espacio esté vacío, el trabajo que tiene del vestuario, de los colores, el contraste, la iluminación, la verdad que es brillante el trabajo de él. Bueno, quizás no se ven con mucha calidad las fotos, no estaban en muy alta definición para la charla, pero bueno. Bueno, a ver, cambiando un poco de rumbo, me voy a la Argentina y acá quería mostrar algunos trabajos. Tenemos en nuestro país grandes fotógrafos. Bueno, yo voy a hablar de un fotógrafo que falleció, de Alejandro Kuropatwa. Tiene muchas series, su obra. Pueden entrar acá a la página de él para conocer su trabajo. Que se llama la serie Cóctel, que tiene que ver, digamos, él fue enfermo de VIH y transitó un periodo muy largo y muy tortuoso con la enfermedad hasta que finalmente falleció. Pero él hizo su serie que se llama Cóctel, que creo que esta foto está en el Malva, no sé si está expuesta, pero creo que la donó la familia, que son unas fotos que él hizo mientras estaba internado en una clínica en Estados Unidos. Bueno, ahí dice que estas fotos se convirtieron en un símbolo mundial de esperanza en la lucha contra la enfermedad. Y uno mira las imágenes y quizás esta foto en su individualidad no dice nada, ¿no? Pero en toda la historia que hay detrás y cómo también el fotógrafo a través de la simpleza de mostrar una cuchara con una píldora nos puede retratar lo que está viviendo, la sensación, ¿sí? Su sinceridad es asombrosa. Inclusive si uno mira esta foto, parece sencilla, pero por otro lado la realización es muy importante, cómo trabajó la composición, cómo trabajó las sombras, cómo trabajó el fondo. O sea, hay una puesta en escena, acá hay una puesta muy importante de la iluminación. Y esta es como una de las fotos más conocidas de la obra de él. A mí me encanta, es un artista con muchísimas fotografías, sobre todo del mundo musical, de muchos de nuestros músicos, muchas tapas de disco las hizo Alejandro. Y acá tiene una serie bastante desconocida que a mí me gustó mucho porque también la obra de Alejandro era bastante transgresora en aquella época. Fundamentalmente estas fotografías son de los años 80, que él la llamó Fuera de Foco, que son una serie de retratos fuera de foco, ¿no? Inclusive ahí cuenta que él quiso exponer estas fotos y no lo dejaron, bueno, tiene toda una historia. Me parece muy interesante también esta estética y que quizás hoy tengamos un poquito más digamos, de aceptación o tengamos como una visión distinta de la foto fuera de foco, que no era lo mismo que en el momento que hizo Alejandro estas fotos. O sea, había un rechazo de la comunidad fotográfica a este tipo de fotografías, ¿no? Y me parece impresionante el trabajo. O sea, he agarrado algunos fotógrafos que me parece que también cada serie tiene una estética muy distinta. Y además son todos artistas que construyen su obra a través de series, ¿no? Bueno, muy creativo, dice Adriana. Bueno, siguiendo con Argentina, hay una fotógrafa muy importante, se llama Irina Werning, que bueno, creo que está viviendo ahora en Estados Unidos. Y esta serie se hizo muy famosa en el mundo de la fotografía, se llama Back to the Future.
Y realmente ver todas las fotos de ella nos habla de una gran artista y la verdad envidiable de cómo pudo con las mismas personas en diferentes, replicar las mismas fotos que teníamos de alguna forma guardadas en algún cajón, ¿no? Eh, Esto es el muro de Berlín. Piensa realmente, digo, no es fácil hacer esto, es bastante complicado y la verdad que eh, estos dípticos tienen un trabajo de fondo muy difícil de hacer, inclusive cómo copió los mismos fondos, las mismas sombras. eh, Notable el trabajo de ella. Bueno, la serie tiene muchas fotografías, yo elijo generalmente las que más me gusta porque obviamente no vamos a estar hasta medianoche en dos fotos. Bien, eh, acá ella tiene otra serie, ¿sí? Que son todas mujeres con pelos extremadamente largos. Bueno, y donde ella relata que para hacer toda esta serie de fotos, hasta hizo como concursos, fue convocando, haciendo convocatorias para encontrar gente que tenga eh, estas hermosas cabelleras, ¿no? Y dice que también un poco en Argentina es bastante... o sea, se encuentran más mujeres con pelos tan largos porque tienen que ver con una tradición indígena de no cortarse el pelo, ¿sí? Bueno, y si uno hace, digamos, un análisis de la serie, el nexo entre las fotos es el pelo largo, ¿no? Pero digo, a veces uno mira las fotos y parecen sencillas, pero no se da cuenta el trabajo del artista que hay detrás, ¿no? Eh, Y bueno, esta quizás sea una serie que tiene estéticamente fotos color y fotos blanco y negro. Eso a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, digamos, se sigue manteniendo el nexo en común, que es las cabelleras largas, ¿no? Esta serie también ha mostrado cómo de repente desde una idea, eh, como puede ser las cabelleras largas que tuvo esta fotógrafa, que para mí es excelente su trabajo, logra ir plasmando esa idea en forma repetitiva y pese a la dificultad para mí estética que hay mucho en el planteamiento de, sobre todo del color, entre una foto y otra, sigue construyéndose la serie. Seguramente después que ella hizo esto hubo un photo challenge de este estilo. Hablo de la misma foto de niño y la foto de adulto. Sí, claro. Creo que todo eso. Bueno. Bueno, ahora me voy un poquito más a un plano de documental, dentro de series, y quizás uno de mis fotógrafos favoritos dentro de lo documental sea Diego Levi. Recomiendo, creo que no puse la página de él, pero lo ponen y me encuentran enseguida. Y esta es una serie de fotografías, creo que son 14, donde el autor decidió retratar los rostros de boxeadores, ¿no? Entonces acá el texto es bastante sencillo, es el nombre del boxeador y la cantidad de peleas que tuvo. Y es muy interesante el trabajo porque ahora, si vamos viendo cada una de las fotos, elige un punto de vista
muy similar, es un retrato bien cerrado, pero el fotógrafo no utiliza, por ejemplo, una iluminación que coincida en cada una de las fotos, sino que busca nutrirse, más un estilo Cartier-Bresson, de la luz natural, ¿no? A mí me impactó esta serie. Los fondos también son distintos. eh, Inclusive también los puntos de vista, a veces parece que la cámara estuviera más arriba o más abajo. Bueno, esos son los planteamientos que uno tiene cuando trabaja una serie, ¿no? ¿Cuáles atributos fotográficos van a ir coincidiendo entre foto y foto, ¿no? Bueno, esta es tremenda la foto. Eh, Bueno, cambiando de serie, del mismo autor, de Diego Levi, él tiene una serie que se llaman Choques, que tienen que ver con una cobertura eh, que tuvo él, creo que lo hizo durante 2 años, de varios accidentes que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, que él explica de alguna forma que representaron su miedo a salir a la calle y que te pueda pasar un accidente de esta forma, ¿no? Bueno, ahí viene una parte de alguna publicación, una revista, una entrevista que tenga. ¿Qué te motivó a hacer choques? Me llamaban mucho la atención los choques y en Buenos Aires tenemos un alto índice de muertes por accidente. Lo más extraño es que se vive como algo ya normal, algo que no se puede modificar y me pareció interesante trabajar sobre eso. Esa sería un poco la idea principal del fotógrafo. En el texto que acompaña esta serie hablas de intentar exorcizar tus miedos. Esto hablo a veces de cuánto sinceridad tiene el proyecto de un fotógrafo y cuánto se espeja en su obra, ¿no? Miedo al imprevisto, a salir de tu casa a trabajar como todos los días y que la tragedia se te cruza en el camino. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esta serie? La hice durante 2 años. Eh, no es que las series se tienen que hacer en un determinado tiempo, pero normalmente necesitan un proceso de maduración. Entonces, quizás una serie realizada durante 2 años también nos habla de un trabajo muy profundo que tuvo el autor y quizás muchísimas fotos que nosotros vemos un pedacito de las que él eligió que nos quería mostrar, ¿no? ¿Cómo te enterabas de los choques? Me levantaba bien temprano y escuchaba en la radio. Ahí daban la información de los accidentes. Muchas veces llegaba al lugar y ya habían retirado los autos y otras llegaba a tiempo y podía fotografiar. Bueno, hay que levantarse temprano también para hacerlo, ¿no? Bueno, son muchas fotos de la serie. Recomiendo mucho su trabajo. También tiene una serie que se llama Sangre, bastante policial, también muy, muy lindo trabajo el Diego. Bueno, y ahora, perdón si paso un poco rápido, quería hablar también de otra excelente fotógrafa que forma parte de la única argentina en la Magnum, que es Alessandra Sanguinetti, que retrató durante creo que aproximadamente 9 años la vida de dos de sus primas, que se llama Las aventuras de Guille y Belinda y el enigmático significado de sus sueños. Es un trabajo muy interesante que ella lo fue desarrollando con tiempo, ¿no? Hasta que las retrató más de niñas hasta que se convierten en madres, ¿no? Bueno, acá dice que le demoró 9 años. Recomiendo mucho la obra de ella.
hay mucha coincidencia en los patrones de colores que ella elige, en los fondos, en la simplificación de sus dos, perdón, sus dos personajes. Muchos planos son muy similares, no tanto este, pero siempre trabaja con sus dos personajes en posiciones similares, con luz natural, utiliza mucho colorido. Por ejemplo, esta fotografía, el utilizar, no sé si eso será, no parece un mantel, parece una frazada, también simplificó y decoró ese fondo. Cada una de estas fotos es una puesta en escena, que calculo que ella irá manejando con sus protagonistas. Un formato de imagen cuadrado. Bueno, y ahora quería hablar de algunas series mías, por eso hice un pequeño, este libro de Alicia Fernanda es hermoso. Les quería mostrar algunas series mías, no para un poco contarles cuál es mi forma de trabajo cuando trabajo con series, por eso elegí 2 series para mostrarles. Y antes de eso, les quería comentar rápidamente, es la parte de publicidad de estos ciclos de charlas, que bueno, que yo soy docente en fotografía desde hace ya bastantes años, desde el año 2008, que he arrancado dando clases de postproducción y iluminación, fundamentalmente. Acá hay muchos alumnos míos presentes, les agradezco a todos por participar y por estar del otro lado, pero de alguna forma estamos todos juntos en esto. También, si me tengo que presentar, diría que soy fotógrafo desde principios de los 20 años. Me he desarrollado sobre todo en lo que es la parte comercial en el área publicitaria, pero a la vez fui construyendo de a poco, con mucho esfuerzo, una obra personal. Me dedico ahora en la actualidad a hacer trabajos comerciales y a la enseñanza de la fotografía y el ejercicio de la fotografía artística. Bueno, antes de mostrar eso, les voy a mostrar, mis actividades educativas, que van a comenzar ahora un curso de iluminación, que lo voy a arrancar ahora en principios de septiembre, ¿sí? Recuerden que la modalidad siempre es online. A los que estén interesados, me escriben, me mandan un mail, nos contactamos por los medios, les mando el programa. Este curso ya tiene muy poquitas vacantes, por suerte. O sea, hay lugar todavía si se quieren sumar, pero ya por suerte tenemos muchos inscriptos. Igualmente es un curso de 10 personas como máximo, o sea que tampoco son cursos multitudinarios. Y sobre todo la iluminación tiene una idea de lograr que los alumnos desarrollen la creatividad de la iluminación, sobre todo dentro de sus casas, ¿no? Bueno, después un curso clásico que vengo desarrollando hace muchos años, que es postproducción y arte digital, que arranca ahora el 7 de septiembre. Y por último, así no los canso más, los que tengan ya construido un portfolio y de repente consideren que yo los puedo ayudar a desarrollarlos, a orientarlos, y me pueden depositar esa confianza, ojalá que así sea. Pueden contar con clases personalizadas, donde ya generalmente trabajo con fotógrafos un poco más experimentados, que están trabajando con series, con proyectos, y quieren darle también una vuelta de rosca a la presentación, a la estética final, ¿sí? Bueno, y acá me decía Sol, que a los participantes de las charlas tenemos una posibilidad de hacerles una atención especial si se quieren anotar. Consulten. Asistí a la charla
y nada, le sale un poco menos el valor del curso. Y además, acá me dice Sol, ya con esto ya termino, que tenemos, hay un canal, ¿cuál es el canal de YouTube? Adrián Márquez. Bueno, lo buscan con mi nombre. Y bueno, y ahí hay muchos videos de las clases que estamos haciendo, o sea, videos cortitos donde ustedes pueden ver cómo transcurren las clases. Bueno, a ver, esta serie la hice el año pasado, se llama Agonía del Amor, ¿sí? Una serie que al momento está compuesta por 10 imágenes. Está inspirada en la obra de varios artistas. Yo creo que el principal es un pintor americano del principio del siglo XX, llamado Edward Hopper, y está inspirado también en la puesta en escena de un gran fotógrafo americano llamado Gregory Critson, el cual admiro ya hace muchos años. Y bueno, tiene esa inspiración en la cual yo decidí también retratar una situación personal que estaba viviendo en ese momento y necesitaba poder expresarme a través de estas imágenes. Es una serie que llevó poco más de un año en hacerse. Voy a mostrar algunas fotos más. Son todas puestas en escena, donde trabajé con actores. Bueno, se armó todo un trabajo de producción. Decidí que la serie fuera atemporal, no quería enmarcarla en algún momento, pero quería darle un aire más antiguo, más nostálgico, por lo cual los muebles o los objetos elegidos en la dirección de arte eran bastante importantes. Una de las ideas principales de esta serie era mostrar los últimos momentos que transita una pareja en crisis, que está al borde de la ruptura, una pareja donde elegí que también los actores tuvieran una edad mediana, porque la hacía más verídica con respecto a mi situación y también con respecto al espectador, ¿no? Quizás una pareja más joven podía parecer un poco más casual. Bueno, hubo muchos elementos, como puede tener esta foto, la puesta de las flores para aportar color, la puesta de una botella verde. Bueno, cada uno de los elementos de esta imagen están diseñados, un gorro, el vestuario, el desnudo, la puesta de luces, decidí trabajar en horarios de madrugada, con esas luces azules, más para darle un misterio, ¿sí? El reloj, los libros que se van repitiendo. Esos cuadritos de flores estaban ahí, no los puse yo. Bueno, bueno, acá las posturas de los actores están muy trabajadas, buscaba posiciones corporales muy específicas, de desgano, de desazón, miradas fuertes que a veces las hacían un poco violentas las imágenes, entonces había que regular con la intensidad de las miradas, la utilización de las valijas que dan sensación de movimiento, de espacios que se pueden abandonar o espacios que recién se habitan, uso de píldoras, vasos de agua, sensación de calor, transpiración, pelos mojados, y inclusive agua en el piso. Bueno, hay muchos elementos que fueron construyendo el juego de la dinámica de iluminaciones cruzadas, con temperaturas color distintas, uso de iluminaciones azules, rojizas. El abordaje del desnudo, tanto en el femenino como en el masculino, cosa que también fue bastante difícil de lograr. Tenemos todavía un tabú muy importante con el desnudo masculino, cosa que con el femenino no sucede, entonces también me pareció importante trabajarlo. Bueno, la utilización de espejos también es un elemento que se repite en muchas de las fotos.
los horarios, que pareciera ser, bueno, yo buscaba también como un horario indefinido, más bien nocturno, crepuscular. Bueno, quizás esta sea una de las series que más, bueno, todas dan trabajo, pero esta también dio un trabajo económico importante. eh, y además construirlas, ¿no? Cada una de las imágenes, editarlas, producirlas, bueno, fue un trabajo que este año hubiera continuado, pero con la pandemia las producciones por ahora se frenaron. Bueno, esa fue la serie Agonía del Amor. Hay muchas cosas para hablar, pero estimo que ya estamos... ¿Qué horario tenemos? Son como las 10, hay muchos que deben estar cansados. Quería mostrar otra serie que también la hice el año pasado, se llama La Trampa. Retrata también una situación que yo estaba también viviendo a nivel personal, eh, a todo nivel, lo que muchos argentinos sentíamos, sobre todo en lo que fue los últimos 2 años, ¿no? Entonces yo decidí en esta serie todo eso que yo tenía dentro de mi cabeza, de alguna forma, poder llevarlo a una trampa de ratones. Bueno, la serie es bastante grande, tiene como 25 fotos, yo acá elegí algunas para mostrarles, pero cada una aborda una idea distinta dentro de un concepto general. Hay similitud con respecto a la repetición de la trampera, repetición de la iluminación, repetición de la simplicidad de los objetos, de los colores, del fondo. Acá Diana pregunta qué lentes utilizaste. Diana, no sé en qué serie. Creo que en Agonía del Amor. La Agonía del Amor, 24 milímetros. 24. Bueno, cada una de estas fotos llevó muchísimo trabajo, trabajar en escala. Esto que ven acá es un barrio, llevarlo, mantener la perspectiva, la coherencia de la iluminación, lograr llevarlo a una trampa de ratones. Perdón, Mariela pregunta qué iluminación usaste en esta de la trampa. En la mayoría de los casos es una sola fuente de luz, es un Fresnel, realmente bastante cenital. Aunque en algunos casos, por la densidad de las sombras, utilicé también una luz cenital, pero con fuente de luz un poco más amplia. Este es un caso que no usé un Fresnel porque quedaba muy agresivo. Pregunta Walter si trabajaste con luz continua en Agonía del Amor. No, son todos flashes, todo flash electrónico. Parece luz continua, pero no, es flash. Sobre todo coloreados, con filtros, Walter. Bueno, esta fue una de las primeras fotos que ilustraba la grieta, ¿no? Esta fue una de las primeras fotos de esta serie de La Trampa. Bueno, y cada una tiene su trabajo. No me voy a explayar mucho porque ya es tarde. Ya tendría que haber mostrado una sola, pero bueno. Bueno, y esta es la última foto que muestro porque la serie es más grande. Bueno, ¿me olvido de algo? No sé. Bien. Bueno, este ciclo de charlas del mes de agosto termina aquí, porque ya estamos llegando a fin de mes, y dado el resultado
digamos, gracias a los que están ustedes del otro lado, que participan, vamos a continuar el ciclo de charlas para septiembre, pero no tengo todavía armada la agenda ni los temas de las próximas charlas. Por lo cual, ahora que estamos todos comunicados por mail y en los medios, a principios de septiembre o finales de agosto, pero yo creo que más para principios de septiembre, ya voy a estar sacando las nuevas fechas y nuevos temas, y espero que sigan ahí y contar con su presencia. Esto ha sido... ¿Pongo a todos? Sí, si querés, ahora vamos a desilenciar. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y acá vamos a poner el audio para todos. La verdad es que agradezco mucho a todos los presentes. A los que después van a ver estos videos por YouTube, espero que les sume y nada, que les parezca una propuesta interesante. Y bueno, ya saben que esto funciona también porque ustedes están ahí y son el motor que pueden hacer que uno también pueda organizar estas charlas y sentir de alguna forma que contribuye con lo poco que sabe y lo puede transmitir. Así que, bueno, ahí veo muchas caras conocidas, muchos que ya vinieron, hay muchos que los conozco hace muchos años. Así que gracias por darme esta oportunidad de poder sentarme acá a hablar y a contarles mi visión de la fotografía, mi punto de vista sobre esta disciplina que amo y se convierte en mi forma de vida. Y bueno, y que les contribuya, qué sé yo, quizás alguno mañana le cambia su forma de pensar en la fotografía, o le aporta una idea, o le dispara, no sé, hacer una serie nueva, o bueno, o se queda pensando en alguna de las obras de los grandes fotógrafos. No me considero ahí dentro de los grandes, pero los que vimos antes sí, que tienen excelentes trabajos. Perdón por mi mala conexión y muchas gracias por esta charla. Los que quieran activar sus audios y despedirnos, son bienvenidos. Por lo menos los escucho un segundito. Y si no, bueno, ya vamos cerrando la charla. Les agradezco a todos, agradezco también a mi compañera por estar acá presente, haciendo que esto también sea posible. Mantengámonos comunicados, que seguramente a principios ya de septiembre, acá con Sol armamos de nuevo la agenda de las próximas charlas. ¿Está bien? Bueno, Chau, chau. gracias, Niños, chau. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Hasta la próxima. Les mando un abrazo. Gracias, Sol. gracias. Beso, chau, chau. Chao.